Hola, buenas tardes. Solo estamos esperando a que entrara alguien más. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Tenemos a la maestra Fabiola Lozoyo. Ella es una mexicana psicóloga que le interesa trabajar particularmente con las familias que viven algún tipo de discapacidad o enfermedad degenerativa para ayudar que logren a reestructurar o encontrar su sentido de vida en las situaciones más adversas. Por experiencia personal, ella tiene un hijo de 20 años con Duchenne. Ella se ha interesado mucho en ayudar a las familias con la distrofia muscular. Tenemos aquí a la maestra Fabiola Lozoyo. Fabiola, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya comienzo a presentar? ¿sí? Ok. Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí en la Fundación de Acari. Este día preparamos un tema que creo que es muy importante tanto para la familia como también para nuestros mismos hijos. Y es una de las cosas que continuamente la pasamos a tercer término o segundo término, sin saber que el estar nosotros cuidándonos, al mismo tiempo estamos cuidando a nuestros hijos. Eh, con el enfoque que tenemos nosotros en el cuidado hacia nuestros hijos, casi por lo regular, se nos olvida cómo cuidarnos nosotras mismas, como mamás, como papás, como familia directa de nuestros hijos. Entonces, este tema para mí es muy importante porque si nosotros estamos bien, vamos a estar bien también para nuestros hijos. Entonces, espero que les guste esta presentación que preparé para ustedes. Bueno, pues el título de este tema de hoy sería Cuidarme para cuidar. Y comenzamos primero con la definición o con algunos aspectos sobre qué es un cuidador primario. Le llamamos cuidador primario a la persona que se encarga en atender las necesidades físicas y emocionales de una persona enferma o de un enfermo. En este caso, pues sería las personas que están en el primer contacto, ya sea papá, mamá, hermanos, hermanas, o incluso a veces se puede dar también los abuelos, ¿no? Entonces, esta persona es la que se encarga en sus necesidades básicas, pero también en las emocionales. Generalmente esta persona se trata de un familiar cercano o alguien significativo dentro de la vida del paciente. Es también quien en ocasiones decide voluntariamente ser cuidador o cuidadora y en otros casos le es asignado este rol circunstancialmente por la dinámica familiar. ¿A qué se refiere esto? Continuamente se ven los casos que cuando el cuidador primario es la única persona que está en casa, pues automáticamente se les da ese rol, ¿no? De cuidador o de cuidadora. Se ha visto que algunas familias que incluso nada más hay una sola hija que es soltera o que está viviendo en casa y tienen, aunque tengan también otros familias, otros hermanos que están ya fuera de casa y que son casados, siempre se les deja a esta persona el cuidado de la persona enferma, ya sea del papá, de la mamá, en este caso pues sería el de nuestros hijos, ¿no? Por eso me gustó poner este punto, porque en ocasiones, depende de la circunstancia y dinámica de la familia, es al quien se le va a dejar este rol, ¿no? De cuidador primario. Casi por lo regular, pues se ve que la mayoría son a las mujeres. Esto es cuestión por creencias, por
educación que se nos ha dado como latinoamericanos, que pues la mujer se le da más el papel de cuidadora que a los hombres, siendo pues que todos somos seres humanos y pues cualquiera puede cuidar, cualquiera persona, sea hombre o mujer, tiene esa capacidad de cuidar. Debido a la enfermedad de Duchenne o que pasa con nuestros hijos, el diagnóstico, pues nuestra vida siempre nos ha cambiado, ¿no? Desde un inicio, desde que se nos da este diagnóstico, nuestra vida cambia y da un giro de 180 grados. Debido a este diagnóstico, debido a este cambio que se nos da por la enfermedad, pues surge la necesidad de organizar nuestras vidas y a nuestras vidas pues tenemos que incluir este cuidado continuado de nuestros hijos dentro de nuestras actividades cotidianas, de nuestra vida diaria. Entonces, este cuidado puede llegar a afectar tanto en nuestra persona como en las personas que están en nuestro alrededor, familia, vecinos, compañeros de trabajo, hijos, cualquier tipo de persona que está con nosotros. Y a la vez también puede provocar cambios importantes en diferentes ámbitos. ¿Cuáles serían estos ámbitos que se pueden dar estas afectaciones? Pues en primer lugar serán las relaciones familiares. ¿Cómo puede afectar? Pues hay situaciones que nos vienen a apartarnos de la vida social, apartarnos de las reuniones familiares. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer una investigación de cómo las mamás llevaban esta enfermedad. Y una de las respuestas que me daban en esta situación, algunas decían que ellas tuvieron que dejar de ir a visitar familia porque no había accesibilidad para su hijo en silla de ruedas o porque había escaleras y para él era imposible entrar allá a esa casa donde normalmente se hacían reuniones familiares. Entonces, en esta circunstancia, pues es cómo pueden afectar estas relaciones familiares. Si se hace alguna fiesta, si se hace alguna reunión, si se acostumbraba a ir a cierto tiempo a hacer estas reuniones, pues realmente sí nos va a afectar en este sentido, en cómo vamos a tener ya esas relaciones familiares. También cómo puede afectar en estas relaciones. Creo que por lo regular se da mucho que empiezan a querer opinar hacia si está bien, está mal, en cómo cuidamos a nuestros hijos, si lo que estamos haciendo es insuficiente o si estamos haciendo de más. Entonces es cuando se llega también en este conflicto familiar de que algunas personas que no están viviendo esta circunstancia puedan venir a decirnos algunas opiniones acerca de cómo nosotros estamos llevando nuestra vida o el cuidado, ¿no? Entonces, en esta situación también se pueden dar algunas diferencias familiares, incluso hasta en la misma núcleo familiar en casa. Si lo hemos dicho desde que comenzamos con estas pláticas, que incluso en la misma pareja se puede llevar diferente este proceso, tanto como en el hombre o el papá como en la mujer. Entonces, también en estas relaciones de pareja pueden también haber ciertas roces, ciertas circunstancias difíciles en las relaciones, porque pues ya sea que se lleve a cabo la mamá totalmente ese cuidado hacia el hijo y se tiende a descuidar otras otros miembros de la familia, como viene siendo otros hijos o el mismo padre, ¿no? Entonces se empiezan a sentir a ser relegados, a pasar a segundo o tercer término. Entonces, en este sentido, pues también puede afectar también en el mismo núcleo familiar en casa donde vivimos con nuestro hijo que tiene este diagnóstico. ¿En qué situaciones también puede ocasionar alguna afectación? Pues en el ocio o en las actividades recreativas. En este sentido, se da mucho en que pues nosotros ya no vamos a poder tener esa vida social, esa vida que a lo mejor tal vez salíamos de vacaciones en algunos lados. ¿Cómo va a influenciar? Pues porque vamos a tener que ya buscar lugares que sean adecuadas para nuestros hijos, que muchas veces no tienen la accesibilidad. Algunos lugares como teatros, como cine, como
cualquier tipo de que sea de recreación, principalmente en lugares como México o países de Latinoamérica, pues realmente no tenemos una infraestructura correcta para la accesibilidad de nuestros hijos. Entonces, también viene a perjudicar mucho en este sentido, en estos lugares. También podemos, ¿en qué otras circunstancias se puede afectar? Pues cuando nosotros ya dejamos de ir a esos lugares, ¿no? Ya dejamos de salir también con las amigas, dejamos de salir a tomar el café, a convivir, porque pues ya nuestra prioridad es el cuidado de nuestros hijos. Entonces también viene a afectar un poquito esta situación. En el trabajo y en la economía, pues también viene a afectarnos en un momento dado en el trabajo porque estábamos trabajando y tenemos que dejar nuestro trabajo para dedicarnos totalmente al cuidado de nuestros hijos, o tenemos que recortar ese tiempo de trabajo para poder atender adecuadamente a nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí viene, por lo tanto, recorte de salario, recorte de entrada de dinero, porque si dejaste de trabajar, pues ya nada más va a haber una sola entrada. A esto se le suma las distintas adecuaciones que tenemos que hacer en nuestra casa, cambiar puertas si necesitan hacerlas más anchas por la silla de ruedas, el baño, pues todo tipo de adaptaciones, ¿no? Que se le pueda facilitar a nuestro hijo, pues el libre movimiento en nuestra casa. Entonces, en este sentido también nos viene a afectar en la economía familiar, el buscar siempre situaciones o herramientas o algunas cosas que necesita nuestro hijo. Y lamentablemente muchas de esas ocasiones pues son cosas muy caras. Casi por lo regular las herramientas o las accesibles, o pues sí, lo que necesitan ellos para moverse, como silla de ruedas, camas especiales, pues son muy caros. Entonces, ahí también puede lastimar nuestra economía familiar. ¿En qué otra situación también nos afecta? Pues en los estados de ánimo ambivalentes. ¿A qué se refieren los estados de ánimos ambivalentes? Porque en unas situaciones nos podemos sentir muy tranquilas, muy bien, estamos dedicándonos al 100% al cuidado de nuestros hijos, dejé mi trabajo, yo sé que ya tengo que estar con él, pero al mismo tiempo vamos a sentir esas emociones, como les llamamos comúnmente, encontradas, ¿no? Que a lo mejor nos puede sentir cierta frustración el tener que dejar a lo mejor el trabajo de mis sueños, el tener que dejar mi profesión, el tener que dejar ciertas cosas que a mí me agradaban y que ya no las puedo hacer. Entonces, ahí también puede entrar hasta cierto sentimiento de culpa, sentimiento de remordimiento, porque estoy pensando en estas situaciones mientras mi hijo está enfermo. Entonces, estos estados de ánimo también están afectados debido a la situación que estamos viviendo. Y por lo tanto también viene a afectar nuestra salud. Viene a afectar en cuanto a cómo tenemos que tener ese cuidado de estar moviendo a nuestros hijos, podemos lastimarnos la espalda, podemos manifestar dolores de cabeza también por el ambiente que tenemos familiar, si ya nuestro hijo se enfermó de alguna cosa, estamos con la preocupación, se nos viene crisis emocionales, que eso también viene a perjudicar la salud física, ¿no? Entonces, estas son algunas de las situaciones en donde esta nueva forma, nuestra nueva realidad puede afectarnos en nuestras esferas de la vida. Y por lo tanto, cada persona vive el cuidar de una forma diferente. No todos vamos a tener esta forma de vida en el cuidado de nuestros hijos, porque depende de muchos factores, ¿no? Dependen de si tenemos a alguien de nuestra familia que nos apoya para el cuidado, si tenemos, si tenemos o no estos ingresos económicos que nos pueden ayudar a hacer un poquito más ligera la carga, si de cómo también nosotros tengamos el apoyo familiar o como les llamamos redes de apoyo, en cómo estamos nosotros también en la relación con nuestra pareja, si está o no está a nuestro lado,
en cómo nuestros hijos, si tenemos otros hijos, están tomando esta situación. Entonces, todo esto viene a afectar también en cómo cada uno de nosotros podemos llevar, estamos viviendo este cuidado hacia nuestros hijos. También lo que viene a influenciar aquí es qué relación teníamos antes de que nuestro hijo enfermara, tanto con él como con la relación familiar. El grado de dependencia que tiene nuestro hijo. No vamos a vivir igual el cuidado cuando recién nos diagnostica nuestro hijo, que todavía puede valerse por sí mismo, caminar, ir a la escuela, a que ya es un joven de 18, de 20 años o incluso de 15, 16, que ya están en silla de ruedas, ¿no? Entonces también depende mucho el grado de la dependencia de nuestros hijos. Como lo había dicho, la ayuda que prestan otras personas en la familia, esta red de apoyo que tengamos. Y también algo muy importante que casi por lo regular tendemos mucho a vivirlo sería las autoexigencias que nosotros mismos nos estamos marcando hacia nuestra misma persona. Esa autoexigencia de que ser la mamá, el papá perfecto que necesitan nuestros hijos, el que necesitamos estar al 100% con ellos, en que no estamos viendo en cómo estamos realmente emocionalmente o físicamente bien, pero que nos estamos cada día más autoexigiendo, ¿no? Sin importar nuestra salud física o mental. Entonces también depende mucho de estas autoexigencias que nosotros tenemos, ya sea por la imposición social, la imposición familiar, o simplemente nosotros, ¿no? Queremos ser esa persona perfecta que tengan nuestros hijos en el cuidado. Entonces, a determinar de qué forma estamos viviendo el cuidado hacia nuestros hijos. Por lo tanto, como cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada historia de vida es diferente, pues el autocuidado va a ser relativo, ¿no? No va a ser para una persona el mismo autocuidado que para la otra. ¿Por qué depende? Porque pues todos somos únicos, diferentes, irrepetibles. Y este autocuidado va a depender de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras prioridades, de nuestras necesidades, ¿no? Pero como va a depender de todas estas circunstancias, el autocuidado sí es en general en todas las personas, es aprender a escucharnos, aprender a escucharme, qué necesito, qué quiero, pero para mí misma, para mí mismo. Y hacer lo que está bien al darme una respuesta honesta ante esta pregunta. ¿Cómo puedo ser bueno conmigo mismo? Si nosotros somos honestos en dar esta respuesta a esta pregunta, desde nuestra necesidad y desde nuestra propia realidad, vamos a poder contestar a esta pregunta. ¿Cómo puedo ser bueno conmigo mismo? El autocuidado también es una opción. El autocuidado es, cada uno de nosotros vamos a tener estas opciones y nosotros vamos a tener que elegir. Y la opción sería, una de las opciones serían, solo yo puedo decidir cuidarme, nadie más puede hacerlo por mí. Si yo tengo esa decisión, si yo tengo esa voluntad, si yo tengo esa actitud de cuidarme, entonces voy a poder tener ese avance en el autocuidado. Le voy a dar esa importancia a nuestro autocuidado. Si dejamos hacia terceras personas nuestro autocuidado, depender de alguien para promover mi cuidado no es una opción saludable, porque nadie va a saber cómo cuidarnos si no somos nosotros mismos. Quizá para otra persona el autocuidado va a ser muy diferente hacia lo que nosotros tenemos como el autocuidado. También debo de responsabilizarme de mí, hacerme cargo. Si soy responsable con el cuidado de mi hijo, si soy responsable en qué necesidades tiene él, también debo ser responsable hacia mí mismo, hacia mí misma. De ahí también comienza el autocuidado, ser responsable de mí misma. Porque si cuido a los demás, ¿por qué no comenzar por mí? Puedo sentirme inspirado o influenciado por algunas personas, pero solo yo
puedo decidir y comenzar a cuidarme. A lo mejor podemos ver algunos ejemplos de personas y quisiéramos tener esa facilidad, pero solamente nosotros, de acuerdo a nuestros propios intereses, vamos a poder tener ese autocuidado ideal hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa el autocuidado? Pues el autocuidado significa preguntarme qué necesito y darme esta respuesta honesta y tomar las medidas, ponerme en acción, no nada más pensar qué quiero para mí o qué necesito. Si yo nada más me pregunto, pero no me pongo en acción, no pongo algo que me lleve hacia ese autocuidado, entonces no estoy haciendo nada por mí. Entonces necesitamos tomar estas medidas para el autocuidado desde mis necesidades físicas, emocionales, mentales, financieras, ambientales y espirituales. Si nos damos cuenta, todos estos aspectos son tan importantes en el ser humano que nos van a llevar a tener un autocuidado totalmente completo hacia nosotros mismos. ¿Qué no es el autocuidado? El autocuidado no es un acto egoísta. Casi por lo regular hemos vivido nosotros estas situaciones que a la hora de que nosotros pensamos en nosotros mismos, siempre vamos a tener esa sensación de ser egoístas, porque muchas veces traemos esa educación o culturalmente esas ideas de que si tú ves por ti misma, eres egoísta, que primero debes de ver por los demás antes que por ti. Pero ¿cómo vamos a ver bien hacia los demás si nosotros no estamos bien emocionalmente y físicamente? El autocuidado no es cuidar la proyección que las personas o la sociedad tienen sobre nosotros. Eso también es muy común, sobre todo en Latinoamérica, en lo que dirán, en cómo los demás creen que nosotros debemos de actuar respecto al cuidado. Como lo he dicho desde un inicio, decía aquí que es un acto egoísta. Entonces, a lo mejor las demás personas, ya sea social, familiar o culturalmente, puede ver mal este cuidado, pero eso no es el autocuidado, no es el estar al pendiente de los demás para ver qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer. Eso viene una decisión muy particular, incluso muy particular también en la misma familia. Si la misma familia funciona bien sanamente, de acuerdo a sus propias necesidades y sus propias prioridades, entonces no va a ser la misma función que va a tener una familia que va a tener otra. Entonces, por eso es bien importante tener el respeto hacia cada familia en cómo ellos van a llevar este autocuidado y cómo van a llevar este proceso de enfermedad. El autocuidado tampoco es un lujo. Creemos que a lo mejor el autocuidado es irnos a un spa, el pagar muchos miles de pesos o de dólares, el que me hagan algunos tratamientos, pero realmente no es un lujo. El autocuidado va a ser de acuerdo a lo que nosotros de verdad necesitamos. Y para mí el autocuidado es estar haciendo cosas que a mí me gustan, el convivir con mi familia, no necesitamos tener cosas lujosas o ir a lugares lujosos para tener un autocuidado. Tampoco es algo difícil, solo requiere la decisión y mucha planificación. Si nosotros logramos planificar y si tomamos esa decisión del autocuidado, vamos a tener ese gran apoyo hacia nosotros mismos y a la vez hacia de nuestra familia. Entonces, esta es cuestión de decidir y de ponernos en acción. Tampoco es rechazar emociones, tampoco es rechazar sentimientos y tampoco es rechazar necesidades. Si yo me limito a rechazar todas estas situaciones y nada más me enfoco hacia las necesidades de los demás, entonces yo voy a estar privándome de todo eso que me va a enriquecer para también tener yo esas relaciones saludables, tanto con mi familia, con mi hijo enfermo y con los demás a mi alrededor. Entonces, el rechazar mis emociones, más bien lo que me va a llevar es a hacer un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de emociones que el día de mañana van a tener que salir de alguna forma. El cuerpo es tan sabio que tiene que de alguna manera sacar todo ese estrés, toda esa privación que estamos haciendo y lo va a sacar de la peor manera. Entonces, el abrazar esas emociones, el validar esas emociones, el ser conscientes
estos sentimientos de decir, sí, necesito esto, sí, me siento así, y abrazarlas y saber que necesitamos hacer algo por esto, entonces eso nos va a ayudar a llevar, a llevar un mejor autocuidado. Tampoco es vanidad el autocuidado. No es vanidad, no es una situación de que nada más queremos algo para nosotros mismos, sino es algo que va a ser desde nuestro interior, y lo que nosotros tenemos en nuestro interior es lo que vamos a dar hacia los demás. Si nosotros tenemos frustración, si nosotros tenemos estrés, enojo, es lo que vamos a tener que dar hacia los demás porque es lo que estamos llenos. Entonces, de lo que nosotros estamos llenos interiormente, eso es lo que vamos a darle a los demás. Tampoco es una pérdida de tiempo. Si media hora, una hora voy a dedicarlo a ver televisión, el programa que a mí me gusta, ir a caminar, ir a ver una película, ir a lo mejor a tomar un café con unas amigas, con un familiar, no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una inversión que yo voy a tener, que el día de mañana esto voy a poder radiar hacia los demás. Si yo estoy bien conmigo misma, voy a estar bien con los demás. Aquí quise hacer algún ejercicio que a lo mejor podríamos hacerlo algo así un poquito ligero, en cómo podemos autovalorar o evaluación de mi situación. ¿Cómo ha afectado el cuidado en mi vida cotidiana? Aquí tenemos varias respuestas. El 0, tenemos nada. 1, casi nada. 2, poco. 3, bastante. 4, mucho. Si nos damos cuenta, en esta escala, entre más puntos tengamos, pues vamos a tener más problemas en nuestro cuidado y nuestras afectaciones, por lo tanto, en nuestra familia y en nuestra persona. Por ejemplo, en el primer punto, si decimos, en el trabajo o en los estudios, si mi funcionamiento en el trabajo o en los estudios ha afectado nada, ha afectado poco, bastante, o mucho o muchísimo. Entonces aquí vamos a poder realmente darnos cuenta qué tanto nos ha afectado esta situación en nuestra persona. En la vida social, en mi vida social habitual, relaciones de amistad con otras personas, relaciones incluso de pareja, relaciones con mi misma familia, ¿qué tanto ha afectado esta situación? Nada, casi nada, mucho, perdón, poco, bastante, mucho o muchísimo. Entonces, aquí nos vamos a poder dar una idea de qué tanto nosotros estamos viviendo esta situación. En nuestro tiempo libre, mis actividades habituales en los ratos libres, salidas, cenas, excursiones, viajes, práctica deportiva, etcétera, ¿qué tanto ha afectado esta situación? En la relación de pareja. Mi relación de pareja o la posibilidad de encontrarla ha afectado también mi autocuidado. Mi vida familiar, mi relación familiar en general también ha afectado nada, casi nada, poco, bastante, mucho o muchísimo. A causa de mis problemas actuales, mi vida normal en general está siendo afectada. ¿Qué tanto está siendo afectada? Aquí tenemos la escala o los resultados que podamos presentar de acuerdo a nuestras valoraciones que sacamos en estas situaciones. Si tu puntuación está entre 0 y 11, indica que el cuidado no parece influir con demasiada fuerza en tu vida cotidiana. Pero si tu puntuación está entre 12 y 30, indica que tu vida cotidiana se ve significativa y negativamente influida por el cuidado y todo lo que implica. Entonces, vale la pena, en este sentido, valorar, ser sinceros con nosotros mismos, aceptar lo que estamos viviendo, porque muchas veces queremos ocultarlo, porque no queremos demostrar debilidad, porque no queremos demostrar que en realidad esta cuidado nos está afectando el cuidado que tenemos hacia nuestros hijos. Entonces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y valoramos nuestra vida, vamos a poder llegar hacia un autocuidado ideal para nosotros. Escucha las señales de alarma. Cuando me exijo demasiado y me olvido de mis necesidades personales, mi organismo tiene mecanismos de alarma que indican que estoy demasiado cansada o superada por alguna situación y que mi cuerpo no puede más.
Es necesario aprender a escuchar estas señales de alarma y a tomarlas como indicadores de que debo prestar más atención a mí. Muchas veces no ponemos atención hacia nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces nos ha dado ese dolor de cabeza? ¿Cuántas veces hemos sentido malestar estomacal, gastritis, colitis? ¿Cuántas veces hemos tenido migraña? ¿Cuántas veces hemos sentido estrés, ansiedad, taquicardia, sudoraciones? Y no le prestamos atención. Nuestro cuerpo se está manifestando sabiamente hacia una circunstancia que no está sanamente hacia nosotros. Entonces, de alguna forma, él tiene que sacar a la luz algo que no va bien. Y nosotros necesitamos aprender a escuchar estas señales de alarma. ¿Cuáles son algunas señales de alarma que podríamos tomar en cuenta respecto a nuestro cuerpo o nuestra vida? Cuando comenzamos a tener problemas de sueño, nos cuesta trabajo dormir o dormimos inmediatamente, pero después despertamos y ya no podemos volver a dormir. Cuando tenemos ese tipo de problemas de sueño, podemos presentar también ese tipo de alarmas. Cansancio continuo, ese dolor de espalda, dolor de cuello, a veces sentimos que no podemos ni siquiera enderezar nuestra espalda porque tenemos ese dolor intenso en nuestra espalda, el nervio ciático, todas estas situaciones que podemos presentar también son señales de alarma. El aislamiento igual, si nosotros ya no queremos salir, si nada más queremos estar encerrados, si nada más estamos tranquilamente así, no queremos tener esa idea de estar lidiando con personas fuera de nuestro lugar de protección o de nuestro lugar de confort, que es nuestra casa. Irritabilidad, cuando cualquier cosa nos hace que nos enojemos muy fuerte, que cualquier situación que nos digan ya estamos enojados con esa persona. Todas esas sensaciones de enojo hacia los demás, hacia a las personas que nos pueden decir alguna opinión que no nos guste, también puede ser estas señales de alarma. El consumo excesivo de medicamentos, sustancias tóxicas. ¿Cuáles vienen siendo? Pues los medicamentos que nos dan para tranquilizar, para el dolor, para dormir, que ya estamos haciendo más uso de lo que nos habían dado, nos habían recetado. Las sustancias tóxicas como el fumar excesivamente, si antes nos fumamos 2, 3, ahora ya son 2, 3 cajetillas, o tomar alcohol, si ya no, si antes era 1, 2 cervezas, ahora ya tengo que comprar más. La cafeína, si antes tomaba 1 o 2 tazas, ahora tengo que tomarme más. Entonces, todo este consumo excesivo de sustancias tóxicas también es alguna señal de que algo no está bien. Los problemas físicos, como venía diciendo, pues dolor de espalda, dolor de cabeza, gastritis, taquicardias, colitis, toda esa parte de problemas físicos que nos pueden traer consecuencias de todo este estrés que estamos llevando. Problemas de memoria y dificultad para concentrarse, el estar pensando siempre en alguna situación, en el futuro, en cómo vamos a llevar este proceso. Y al estar tan enfrascados en esos pensamientos, nos olvidamos de cosas que son importantes, que no podemos tener esa concentración en nuestro trabajo. También pueden ser señales, algunas señales de alarma. El desinterés por la vida, por mi trabajo. Si antes era mi pasión el trabajo, ahora ya no tengo ese interés. Si antes para mí era de mucho interés hacer algunas actividades, ahora ya no. Todo el desinterés hacia lo que me agradaba, ahora ya no lo es. También eso puede también ser alguna señal de alarma. Problemas de alimentación, o comemos demasiado o no comemos nada, el tener largas horas de ayuno, el no tener una alimentación adecuada, sana, el estar nada más alimentándonos de alimentos tóxicos o de muchas
que no son saludables, también pueden hacer que nos estén dando algunas señales de alarma. Actos rutinarios repetitivos que estamos queriendo limpiar constantemente, queremos hacer algo que siempre se está repitiendo, también puede ser algunos signos de alarma. Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo, que podamos estar en un momento contentos y felices y en un momento dado cambiamos totalmente, estamos muy sensibles, con ganas de llorar. Todos estos cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo también nos puede dar alguna señal de alarma. Propensión a sufrir de accidentes, por lo mismo que estamos con problemas de memoria y sin concentración, pues somos más propensos a tener algún tipo de accidente, ya sea manejando en la misma casa. Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo. Ya no tenemos las mismas capacidades o herramientas que nos hacían antes el superar estos sentimientos o emociones, ¿no? No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos que se justifican mediante otras causas ajenas al cuidado. El que no admitamos que toda esta parte del cuidado nos está afectando tanto física y psicológicamente también es parte de estas señales de alarma. Podemos estar siempre echándole la culpa a otra cosa, al trabajo, a cualquier excusa para no admitir que realmente el cuidado me está afectando. Y tratar a otras personas con menor consideración. El tener esa poca tolerancia hacia los demás, que antes no era así, pero ahora ya me estoy haciendo. Entonces, todas esas situaciones que estamos viendo podría ser algunas de muchas otras señales de alarma. ¿Por qué es importante el cuidarme, el autocuidado? Porque el no cuidarme durante mucho tiempo tendrá serias repercusiones que afectarán a mi propio bienestar y la de mi hijo o el familiar que tengamos. Porque ¿acaso hacemos las cosas y tratamos a otras personas de la misma forma cuando estamos alegres de cuando estamos tristes? Cuando tenemos energía que cuando estamos cansados. Creo que más de una vez nosotros hemos vivido situaciones que vamos a algún lugar, ya sea público o de gobierno, que llegamos y esa persona que está ahí nos trata mal, porque ya sea que esa persona está viviendo alguna situación especial en su vida personal, pero la está manifestando ahí. Entonces, si esas personas que tienen esos problemas descargan todas esas emociones y situaciones en otras personas, pues nosotros también lo podemos hacer hacia nosotras, nuestra propia familia, nuestro propio hijo enfermo. Entonces, si yo estoy mal, si estoy cansado, si estoy deprimido, si estoy estresado, ¿cómo voy entonces a cuidar a mi hijo? ¿Cómo voy a responder hacia las demandas que él me está dando o me está pidiendo? Pues no va a ser de la mejor forma. Es importante equilibrar el cuidar y el cuidarme, atendiendo a mi hijo, pero sin olvidarme de mí. Más que dedicar mi vida a cuidar, que cuidar ocupe una parte del tiempo de las cosas que hago. Más que ser mi vida un cuidado, que ese cuidado sea parte de mi vida, no que sea mi vida totalmente en cuidado. Entonces es una línea muy delgada el estar, que estas situaciones sea parte de mi vida cotidiana a que ya sea una forma de vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento vamos nosotros a atravesar esa línea. ¿Cómo comenzar a cuidarme? A veces decimos, bueno, sí quiero, sí quisiera, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo comenzar? A veces estamos nosotros tan enfocados en nuestra situación, podemos estar todavía atravesando algún tipo de duelo, podemos estar todavía en esta situación de aceptación de la enfermedad, que a veces nuestra mente no nos ayuda a cómo podemos nosotros lograr este autocuidado, porque estamos tan ocupados que, o nuestras
cosas que son importantes las enfocamos en otro lado, que no alcanzamos a dimensionar de qué forma. Pues, ¿cómo podemos comenzar? Pues no tenemos en primer lugar que gastar mucho dinero para cuidarnos. El autocuidado significa detenerse, reconocer mis necesidades y hacer algo por mí misma o mí mismo que me beneficie. Al darme cuenta que yo ya estoy presentando algunas situaciones de alarma, entonces es tiempo de detenerme y de analizar y reconocer esas necesidades que yo tengo. Y comenzar, como lo habíamos dicho en un inicio, esta acción, ponerme en acción. ¿De qué forma voy a hacer para yo poder comenzar con mi autocuidado? El autocuidado es un hábito que podemos fomentar cada día. No tenemos que abordar todo de una sola vez. Los pasos pequeños también me llevan a cumplir el propósito de cuidarme. Una de las cosas que siempre me ha pasado con algunos pacientes o con algunas situaciones que pensamos que por el tener que hacer algo como un hábito, como una dieta, como el hacer ejercicio, queremos comenzar con el 100%, meterme de lleno y seguir ese ritmo. Pero como dice aquí, es mejor empezar poco a poco. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio, no me voy a meter a un gimnasio 1 hora y media o 2 horas hasta que llegue a mi casa agotado. Voy a empezar poco a poco. Si realmente mi vida era sedentaria, ¿por qué no comenzar primero con caminar media hora? Después de que camine media hora, voy a aumentar a 1 hora. Quizá a lo mejor voy a comenzar a correr después de ese tiempo determinado. Al mes o al mes y medio, ya voy a empezar a correr. Ya que tenga yo algún tipo ya, un hábito de comenzar a hacer de poco a poco, entonces ahora sí voy a meterme en gimnasio. O a lo mejor voy a ir al gimnasio, pero voy a comenzar con la caminadora, con bicicleta, pero no me voy a meter de lleno hacia otros aparatos. Si yo, por ejemplo, quiero dejar un mal hábito como el fumar o como el tomar, bueno, pues voy a ponerme metas. No voy a querer dejar de un día para otro totalmente eso. A lo mejor, si yo me fumaba una cajetilla, pues ahora voy a tratar de fumarme la mitad o 2, 3 menos de que me fumo al día. Y así ir poco a poco, gradualmente, ir generando este hábito. Porque cuando tendemos a hacer este hábito de un 2x3 y de un sopetón, no vamos a poder conseguir lograr hacer algo. Fijar metas realistas para mí y para nuestros cuidados, establecer metas inalcanzables nos provocará sentimientos elevados de frustración. Respecto a lo que vemos diciendo de cómo empezar a hacer un hábito, esto es bien importante en cómo puedo fijar metas realistas. Yo no puedo fijarme metas que no van de acuerdo a mis necesidades o mis prioridades, porque al final de cuentas, cuando no lo logre cumplir, me voy a sentir frustrada o frustrado. El ser una meta que pueda ser alcanzable, si por ejemplo, en 2 semanas quiero lograr caminar 1 hora, pues va a ser más factible a que en 2 semanas quiera ya correr 10 kilómetros. Entonces, en esta situación, vamos a tener y necesitamos que fijarnos metas realistas de acuerdo a nuestra propia realidad. Si de verdad tengo una vida súper sedentaria, yo no me voy a hacer un propósito que en 2 semanas voy a correr 10 kilómetros porque no lo voy a hacer. Y me voy a hacer por lo pronto frustrado y a la última hora ni lo hice y ni logré ni siquiera caminar y dejé a un lado ya esa idea de hacer ejercicio. Entonces, aquí es muy importante el cómo voy a establecer estas metas que sean totalmente de acuerdo a mi propia realidad y mi propia necesidad. Enfocarme en mis necesidades y hacer el autocuidado una prioridad me brindará mejores resultados en todas las áreas de mi vida. Vamos a ver cómo el autocuidado nos va a abrir otro panorama y nos va a hacer ver las cosas de otra forma. Y por lo tanto, vamos a tener mejores relaciones familiares y de amistades y en lo laboral y en cualquier esfera de la vida. Entonces, si nosotros tenemos el autocuidado como una prioridad, eso lo vamos a proyectar, eso lo vamos a mandar ese mensaje hacia los demás. Entonces, aquí es importante que podamos nosotros dividir estas metas o estas necesidades que queramos
empezar a ser parte de nuestra vida, pero primero es más fácil que nosotros podamos saber cuál es lo urgente, cuál es lo importante y cuál es lo que puede esperar. Si nosotros podemos dividir nuestras actividades en estas tres situaciones, se nos va a hacer un poquito más fácil y no nos vamos a sentir totalmente saturados. Primero, ¿qué es lo urgente? Primero, ¿cuál es lo importante? Y después, ¿cuál es lo que puede esperar? Entonces, de esta forma, ya no nos vamos a sentir saturados y podemos ya poco a poco lograr ciertas metas y lograr también hacer ciertos hábitos. Poner límites. Unas cosas muy importantes también es saber poner límites. Bueno, ya decíamos aquí, es saber distinguir lo importante, lo urgente y lo que puede esperar y regular las atenciones de acuerdo a las necesidades. Es bien importante aquí que nosotros, de acuerdo a cómo hemos visto cuál es lo urgente y cuál es lo importante y qué puede esperar, así regulamos también las atenciones que vamos a darle a nuestros hijos. Y también decir no a las demandas excesivas. Se puede dar el caso que las mismas personas que están padeciendo alguna enfermedad son altamente demandantes y no son no demandantes en situaciones que de verdad son necesarias, sino son demandantes de acuerdo a cómo nosotros estamos también dándoles o brindándoles la ayuda. He conocido pacientes que realmente tienen a la persona cuidadora a su merced y podemos nosotros poner un alto también en esa situación, como regulando las atenciones de acuerdo a las necesidades. Si nuestro hijo todavía puede pararse y todavía puede ir a servirse un vaso con agua, lo vamos a dejar hacerlo. Pero si ya mi hijo no lo puede hacer, entonces, ok, ya lo vamos a regular porque sabemos que esta enfermedad va cambiando día con día y que a lo mejor lo que podía hacer un día antes ya no lo va a poder hacer el día siguiente. Entonces, en este sentido, vamos nosotros también regulando estas atenciones porque recuerden que esta es una carrera de resistencia. Si nosotros desde un inicio estamos echando toda la carga, ¿se imaginan cómo vamos a estar el día en un futuro que nuestros hijos ya ahora sí necesiten esa demanda o esa necesidad de nuestra ayuda? Entonces, si nosotros desde ahorita comenzamos a regular estas atenciones y podemos decir no a las demandas excesivas, estamos poco a poco graduando de qué forma vamos nosotros, como los que son deportistas de alto rendimiento, ellos saben en qué momento tienen que regular su energía porque en un momento dado tienen que lograr llegar a la meta echando ya ahora sí toda su energía y toda la carne en el asador para poder lograr esa meta. Entonces, de acuerdo a esto también es muy necesario poner esos límites. ¿Cuál es el autocuidado emocional? Si nos acordamos, lo que hemos visto antes en algunas diapositivas, vimos que en muchas áreas de nuestra persona pues necesitamos el autocuidado. Una de las áreas que necesitamos también de cuidar pues es lo emocional. ¿Cómo podemos cuidar nuestra área emocional? Conectarme completamente con mis emociones. Como lo habíamos dicho, el no rechazar estos sentimientos ni estas emociones. Porque es saludable sentirlos, aceptarlos sin juicios y seguir adelante. Nosotros no vamos a aceptar estas emociones, pero con esos juicios duros hacia nosotros mismos, de que no somos tan buenos, de que tal vez lo que estás haciendo no está bien, de que a lo mejor necesitas dar más. Si de verdad un día yo me siento triste y me siento cansada, validar que realmente así me siento, sin decirme que soy floja, sin decirme que no sirvo para esto, al contrario, es válido aceptar estos sentimientos y emociones y aceptándolos vamos a poder ponernos en acción. Y a lo mejor en este sentido vamos a tener que cambiar ese día la dinámica para poder yo volver a llenarme de energía y seguir adelante. No soy culpable por las emociones que siento, solo como me comporto en respuesta a ellas. Yo no me voy a sentir culpable porque me siento enojada o frustrada porque tuve que dejar ese trabajo.
o porque alguien me vino a decir que tengo que hacer las cosas de alguna forma y que eso me hizo enojar. Más bien sí soy responsable de cómo reaccioné o cómo me comporté en respuesta a estas emociones. Si yo tuve ese arranque de enojo y agredí a esa persona, la insulté, entonces sí soy responsable de eso, pero no soy culpable de sentir esas emociones, esas sensaciones, es totalmente normal. Mantener un diario y ser totalmente honesta acerca de mis sentimientos. El escribir nuestra vida diaria, el escribir nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿por qué no? Nuestras debilidades, nos va a ayudar mucho. Vamos a ver la situación de una manera, de una manera diferente o desde otro enfoque y nos va a ayudar a ver cómo realmente, analizar cómo realmente me siento yo en un momento de tristeza o cómo me siento yo en un momento de enojo, porque eso va a estar plasmado en algo escrito y ya nosotros en algún otro momento, cuando ya no estemos en esta situación de crisis, lo vamos a poder leer y vamos a analizar de qué forma yo estoy manifestando estas emociones. Darme tiempo para reflexionar y reconocer lo que realmente no está funcionando. Necesitamos también ser conscientes que quizá la forma en cómo nosotros nos estamos manejando no está funcionando y cómo necesitamos, de acuerdo a esto, analizar y reformar o reconstruir estas dinámicas familiares que hemos estado haciendo, para que también el día de mañana pueda ya ser, tener esas funciones y de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando con nuestros hijos, pues vamos reestructurando, no siempre van a ser las mismas. Es una de las situaciones que nosotros necesitamos ser conscientes. Lo que hoy me está funcionando, mañana no puede funcionar. O lo que me funcionaba ayer, hoy ya no me funciona. Entonces necesitamos ser bien atentos, tener esa apertura de decir, ok, esto ya no me está funcionando, necesito cambiar de dinámica o necesito cambiar de alguna situación. Consultar a un terapeuta o doctor cuando sienta que no puede solucionar mis problemas sola o solo. Esto es bien importante. Muchas veces está muy estigmatizado el ir con un psicólogo o con un psiquiatra, porque pensamos que nada más van las personas que están mal emocionalmente con trastornos o con situaciones muy serias, pero realmente no. Ellos nos pueden dar esa guía de cómo nosotros podemos llevar este proceso de cuidado y cómo podemos nosotros también valorar todas estas emociones que hemos sentido durante todo este trayecto. No podemos nosotros a veces abrirnos hacia alguna familia, o hacia algún familiar, o hacia alguna amiga, porque no nos entiende lo suficiente lo que estamos viviendo. Pero el ir ya con un terapeuta, un médico, él nos va a ayudar y va a ser una guía de cómo nosotros podemos tener este proceso lo más sano posible y podemos tener, como les decía yo, esta carrera de resistencia. Tomarme el tiempo para estar con un amigo o con un familiar que realmente me entienda. Esto es bien importante porque es muy común que nosotros queremos hablar de nuestra situación, pero hay personas que no nos comprenden o no saben, no dimensionan lo que estamos viviendo. Pero el vivir con alguien que realmente sea empático, que comprenda, que me escuche, ya sea un amigo, sea un familiar o alguien que tengamos cerca. Entonces, es muy importante que tengamos esa persona al lado de nosotros, donde nosotros podamos hablarlo y podamos externar todo lo que nosotros estamos viviendo. Meditar. Meditar también ayuda mucho en las emociones. El reír también, ver de una película, videos, salir con las amigas, salir con mi familia. Incluso en la misma núcleo familiar podemos salir, a lo mejor tal vez no podemos ir a comprar a un restaurante caro, pero sí podemos ir a algún parque a caminar, a ver la naturaleza. Todo eso nos ayuda mucho. Permitirme llorar. Muchas veces ocultamos nuestra tristeza porque queremos estar bien para los demás, porque queremos ser fuertes o aparentar fortaleza hacia los demás, pero es más sano ver que ellos también nos vean que somos vulnerables, que somos seres humanos que también sufrimos y que nos duele. Entonces, el permitirme llorar, el tener esa apertura hacia los demás de mis emociones y que me siento débil, eso también va a ayudar mucho porque vamos a tener ese acompañamiento y ese acogimiento que necesitamos.
Si nos ven que totalmente no podemos, no lloramos, que nos sentimos debilidad, pues entonces ellos no van a acercarnos y no nos van a dar ese apapacho que a veces necesitamos. Entonces, el permitirme llorar también va a demostrar que realmente algún día voy a necesitar ese apapacho o ese acompañamiento. Encontrar canales para expresar mis sentimientos, ya sea pintar, bailar, escribir, todo lo que pueda yo, que me ayude a externar todo esto, me va a ayudar también en el autocuidado emocional. El autocuidado físico, pues atender mi cuerpo físico y mi salud, hacer ejercicio, tener alguna actividad, ver qué es lo que cómo me estoy alimentando, en qué cantidad estoy alimentándome. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta la cantidad que a veces estamos comiendo y si eso que estamos comiendo realmente es saludable. Entonces, el atender mi cuerpo y mi salud es parte también de mi alimentación. Tener una actividad física es vital no solo para el bienestar corporal, sino también para ayudarnos a desahogar y liberar el estrés. El ejercicio ayuda realmente a liberar todo este estrés que traigamos. El correr, el caminar, incluso no necesitamos de hacer ejercicio de alto impacto, el caminar totalmente ayuda muchísimo. El salir a algún parque, el ver la naturaleza, el ver gente caminar, el respirar aire puro, todo eso nos va a liberar este estrés que tengamos acumulado. Cocinar una comida nutritiva, podemos eso también tener partícipe a nuestra propia familia. Si mi hijo todavía puede ayudarme, no sé, a pelar papas o a pelar zanahorias o a limpiarlas, no sé, también puede ayudar, hasta es una dinámica familiar, el que también todos sean partícipes. Recuerden que también se da mucho en nuestra cultura que la mujer es la que siempre se preocupa o hace cubre este rol de cocinar, de alimentar a la familia, pero el también ser partícipe a la familia en esta actividad ayuda también mucho. Ir a la cama un poco más temprano, no desvelarse, tratar de no utilizar los dispositivos electrónicos, ya sea celular o televisión, cuando menos una hora antes de dormir. Tratar de leer un buen libro, tratar de hacer otra actividad en vez de estar con estos dispositivos electrónicos que se ha demostrado que se afectan el sueño, el estarlos usando. Hacer tipo de ejercicio que sea como más tipo de elasticidad, de meditación, unirse a una clase y aprender un nuevo deporte, una nueva, ahorita hay tanta facilidad ya en línea que pueden tomar una clase y aprender un nuevo idioma, un nuevo deporte, una nueva, no sé, oficio, el tomar clase de pintura, de lo que nosotros tengamos esa gusto que tengamos, ¿no? O simplemente dar una caminata. Todo esto es parte del autocuidado físico. ¿Cuál sería el autocuidado intelectual? Ejercitar mi mente, estimular mi pensamiento crítico y mi creatividad. Es muy importante como en la estimulación del pensamiento crítico, pues cómo lo podemos hacer, ver documentales, leer un buen libro, ver ciertas situaciones que nos puedan nosotros estimular nuestro cerebro. Si estamos acostumbrados a leer cierto tipo de libros o revistas, cambiar ese gusto y darnos la oportunidad de tener esa apertura de leer otro tipo de libros, otro tipo de revistas, ver otro tipo de programas, de películas, aumentar esta creatividad que tengo, hacer un rompecabezas, un crucigrama, incluso esto, les repito, lo podemos hacer incluso en familia o solos al día que, en el momento en que ya nuestros hijos o todo está en calma, que ya están dormidos, podemos dedicar este tiempo a un rompecabezas, un crucigrama, sopa de letras, todo lo que viene siendo esta estimulación de mi mente. Ser creativos, escribir, dibujar, tocar algún instrumento musical, mezclar la rutina, esto es muy importante. Si yo
tomar una ruta diferente para ir al trabajo. Si estoy acostumbrado a irme por una avenida, pues ahora me voy a ir por una calle si tengo el tiempo suficiente para poder cambiarla. Ir a un nuevo lugar, terminar mi lista de tareas pendientes en un orden diferente. Si estoy acostumbrado a comenzar por hacer una actividad relacionada a la cocina, pues ahora empiezo con relacionada a la casa. Si en mi trabajo estaba acostumbrada a checar y ver mis correos, pues ahora voy a comenzar por media hora, dedicarle al pendiente que dejé ayer, y a la media hora ya checo mis correos. Todo lo que viene siendo cambio de rutina es muy saludable también para la mente. Comenzar un proyecto que use las manos como tejido, costura, manualidades. A los hombres, no sé, se les puede dar la carpintería, cualquier cosa que estimule también las manos, la mente. Aprender a hacer algo nuevo, como usar programa de computadora, tomar mejores fotos, escuchar algún podcast educativo sobre algo nuevo para mí, algo de oficio, de cualquier cosa de interés, nos puede ayudar también. ¿Cuál es el autocuidado espiritual? Pues todo lo que viene siendo conectar con mis valores, lo que realmente me importa. Esto se relaciona mucho con descubrirme quién soy en mi interior. Mantener una práctica diaria de meditación o atención plena, asistir a un servicio, ya sea religioso o humanístico. Quizá a lo mejor me pueda servir ir a una conferencia o ver en internet alguna conferencia de crecimiento personal, de desarrollo personal, ya sea de religioso, pasar un tiempo en la naturaleza, llevar un diario de gratitud, orar, cualquier cosa que sea relacionado con algo espiritual que me ayude a mi propio crecimiento de mi interior. Eso me va a ayudar también mucho en el autocuidado espiritual. ¿Cuál es el autocuidado social? Dentro de nuestro lado social, pues sería la conexión con las otras personas. Recuerden que el ser humano por naturaleza es social. Entonces, el estar aislados, el ya no convivir, nos va a venir a afectar mucho en nuestra vida diaria. Entonces, es necesario que esta parte de socializar con las personas que antes me hacen sentir bien, que era parte de mi vida, de mi felicidad, nos ayuda a entender que no estamos solos. El elegir hacer cosas con personas que realmente nos hacen sentir bien, el buscar ya esa amistad que a lo mejor durante algún tiempo la dejé a un lado por estar con el pendiente de la una llamada, a lo mejor darme tiempo de irme a tomar un café, de platicar con esas personas que ya hemos dejado a un lado por tener esa dedicación total hacia nuestros hijos. Salir con amigos, amigas, compañeros de trabajo, conectarse con los que están lejos, si tengo familia en otro país, hacerles una llamada. Ojo, aquí es muy importante que estas relaciones sean con las personas que nos ayuden a crecer, que no sean unas personas que nos afecten en nuestro proceso, porque sabemos bien y tenemos bien claro que aunque sea a veces familia, no nos ayuda en absoluto a tener esa relación o esa plática. Entonces, si nosotros tenemos esas personas que realmente nos hacen crecer, que realmente me ayudan a llevar este proceso, que realmente son acompañamiento, lo voy a buscar y voy a fomentar otra vez, cultivar esa relación, no hacerla a un lado. Unirse a un grupo de personas que comparten tus intereses, ya sea algún oficio, algo artístico, pintura, incluso un grupo de mamás o de papás que tengan también los mismos, el mismo diagnóstico de nuestros hijos, también nos va a ayudar porque nos vamos a sentir más entendidos, vamos a poder abrirnos más hacia nuestras emociones y sentimientos que hemos a veces ocultando por proteger a nuestra familia. También nos va a ayudar mucho. Dejar de socializar con aquellos que no te hacen bien, iniciar una conversación con alguien interesante, inscribirse a una clase para aprender algo y conocer gente nueva. Y al mismo tiempo nos va a hacer abrir también estas apertura de conocer culturas, de conocer
incluso hasta en cómo ellos manejan su vida y cómo a lo mejor algunas situaciones podemos tomarlos también parte de nuestra vida. Entonces, todas estas personas que nos hagan crecer, que nos hagan aprender a hacer algo diferente, tenemos que también que abrirlos y necesitamos de ser esas personas que éramos antes en lo social. ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos presentar en el cuidado? Pues asumir una carga de tareas y responsabilidades excesiva por encima de mis propias capacidades. El sentirme que yo lo puedo todo, el sentirme que yo puedo con esto y más, el no saber decir que no, el no poner límites, el cargar sobre todo a nuestra propia persona, esos son los peores errores que podemos cometer. Y con esto se une al no aprovechar toda la ayuda disponible. Muchas veces sí hay personas dispuestas a ayudarnos, sí hay personas que pueden echarnos una mano, pero no lo queremos hacer porque nosotros queremos estar ahí el 100%, ¿no? Entonces, el realizar acciones y tomar decisiones que atenten mi estado de salud y bienestar, el no tener esas acciones en mi favor, sino en mi contra. No realizar acciones en favor de mi estado de salud y bienestar, especialmente las referidas a la prevención de enfermedades. Recuerden que el no cuidarnos, podemos el día de mañana presentar otros síntomas y otras enfermedades. Entonces, por eso también es como una prevención para el día de mañana de algunas enfermedades que se puedan presentar. Restar tiempo de descanso por atender las necesidades de los demás. El hacer caso omiso del cansancio que ya está demostrando mi cuerpo y aún así poner como primordial o en primer lugar atención a las demás personas, a sus necesidades, invisibilizando las mías. Descuidar mi alimentación, no practicar algún ejercicio, pensar que nadie va a cuidar a nuestro hijo también y con la dedicación con la que nosotros hacemos. Esta también es una de las grandes errores que podemos cometer. El pensar que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer bien. El pensar que solamente nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que cuidarlo porque los demás no lo pueden hacer. Sentir que pedir y aceptar ayuda es un signo de debilidad que no queremos mostrar. Es una de las cosas que también es muy común, que pensamos que si aceptamos la ayuda de los demás, eso nos va a hacer ver como vulnerables o débiles. Pero pues somos seres humanos, todos tenemos ese lado de debilidad, ya sea de una forma o de otra. Entonces, esa coraza o esa máscara que queremos demostrar de mañana que se caiga, nos va a hacer que nuestro cuerpo va a decir hasta aquí ya no puedo más, entonces va a tener que salir todo eso contenido de alguna forma de lo más insalubre posible, ¿no? Entonces, estos serían uno de los errores que podemos cometer hacia nuestra persona, hacia nuestra familia, incluso también repercutiendo en el cuidado de nuestros hijos. Por mi parte, fue todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Estamos aquí para servirles.